Tenemos hasta el viernes aquí. Y yo sé que va a ser de provecho para cada uno de nosotros escuchar hasta el último mensaje. Amén. Y te vamos a orar antes para iniciar nuestro tema. Cerremos nuestros ojos, niños, ahí donde estamos, vamos a comunicarnos con el Padre. Nuestro Padre y nuestro Dios, agradecemos por el milagro, Señor, de traernos nuevamente hasta acá. Tu Espíritu Santo, Señor, fue a quien, Señor, nos movió nuestros corazones para hoy estar sentados aquí. Y como yo también escuchar tu palabra, bendícenos individualmente cada uno. Y derrama, Señor, tu Espíritu Santo, para que estemos atentos a lo que nos vas a decir hoy en esta noche. Prepara corazones y prepara, Señor, oídos prestos a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. Amén. Ayer hablamos sobre un tema importante como el de hoy y se tituló El ministerio de Jesús. Vimos ayer que Jesús eligió o comisionó a 12 personas. ¿Y cómo fueron llamadas estas personas? Discípulos de Jesús. ¿Cierto? El ser humano tenía o tiene que cumplir con la salvación de otras personas. Por ende, Jesús mismo no quería estar solo en esta misión. Jesús necesita de la ayuda de cada uno de nosotros, como dije ayer. Eso se llama cooperación. Imagínense a alguien construir un gran edificio y estar solo. No, él tiene que tener ayudantes, ¿no? Que lo apoyen en la obra, para que esta obra avance y sea más rápida el resultado. Hoy Jesús está diciéndole a ti, yo quiero que hagas parte de esta misión. Amén. Bueno, el título para hoy de esta campaña se llama Controversias. Parece un título de conflicto, de peleas, ¿no? Entre varias personas, pero no fue así. Uno causó esta controversia. Jesús iba a ser un blanco de controversias y sería rechazado por su mismo pueblo. Qué triste, ¿no? Los que lideraban al pueblo eran los líderes judíos. El pueblo ya estaba educado. El pueblo estaba educado. Tenían estos líderes leyes estrictas, ¿cierto? Leyes estrictas y hasta muy difíciles de cumplir. Ya vemos, ¿no? Que estos líderes judíos, en lo que se refiere a la ley de Dios, le colocaban el peso para que fuera tan difícil de cumplir. Estos eran demasiado orgullosos y sin piedad. ¿De quién estoy hablando? De los líderes judíos. Y se consideraba blasfemia cualquier palabra contra él, contra Jesús. Eran rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias. Jesús no vino para cambiar nada. Jesús vino para qué? Para cumplir y enseñar cómo se hace. Por favor, los que tengan la Biblia, pueden acompañarme en el libro de Mateo. ¿Sí? Mateo 5, 17 al 18. Pueden apoyarme aquí. ¿Qué dice? No penséis que yo he venido a abolir la ley por los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, el 18, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una estampa ni una tilde faltará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Jesús, en su primera misión con sus jóvenes compañeros, fue invitado a una boda. ¿Quién recuerda la boda de Canaán? Bueno, yo les voy a refrescar un poco esta historia. La boda que se estaba realizando en Canaán, la podemos, ¿me puedes ayudar? En Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2, al 12. Las bodas de Canaán. Allí se realizaba un acto que nosotros ya conocemos. Dos personas se iban a casar. Eran muy familiares y allegados a María y a José. Entonces Jesús también era convidado a la fiesta. Escuchen esto. Ahí se va a realizar un acto de piedad y de felicidad para todo el mundo. El estaba Jesús. Sí. Juan, capítulo 21 al 12. Es una actor sin familia y gloria por medio de un milagro que realizó. Anteriormente las bodas se realizaban muchos días. Hoy no solamente. Hoy vemos que las bodas solamente se realizan un día. Pero en la época de Jesús, las bodas duraban muchos días. Pero al cabo de los días, el vino cesó, el vino se acabó. Pero la madre de María, confiando en Jesús, se la acercó y dijo, mira, el vino se ha acabado. Jesús realizó el primer milagro de su misión, de su ministerio. Y por ese lugar, en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Qué privilegio. Jesús, escuchen eso. En el milagro del vino Jesús mostró su gloria, o sea, su simpatía, y pudo participar en la felicidad del ser humano. Jesús desea que nosotros seamos felices y tengamos paz todos los días de nuestra vida. Allí Jesús comenzó su primer milagro en estas bodas. Después de allí nos vamos a una escena tan diferente y tan triste que ocurrió. Antes de la Pascua, en el momento de la Pascua, todas las personas llegaban a Galilea, a Jerusalén, por un motivo especial. Sacrificar un animal para el perdón de pecados. De todas partes venían a Jerusalén para realizar ese acto. ¿Y saben quiénes dirigían esos actos? Los líderes judíos. Todo el mundo realizaba esos actos. Hay un acto que se realizó en el atrio de la iglesia, en el patio. Vamos a leerlo. Quiero que el público, que nuestros hermanos también aquí presentes, lean esta historia. Juan capítulo 2, versículo 3. Sí. Ahí se estaba realizando una escena muy triste. Estaban cerca de la Pascua 2:13. Estaban cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los nabistas que estaban allí sentados. Jesús no se alegró de esta escena.
Jesús no felicitó a la gente que estaba allí en el templo. Estaba allí en el patio y se formaba una escena triste para el Salvador. Allí se presentó una escena donde muchos hombres judíos del pueblo estaban vendiendo animales. Antes de este artículo, quiero leer quiero que me pongas del 2:13. Ahí. 2:13 y 14. Sí, y 14. Sí, por favor. Dice, hay un templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas estaban ahí. Esto no es mi interés. Enseñaron al pueblo cómo se debían orar. Mira, cuando recibir una bendición del cielo, tus hijos en tu tierra tenías que obligatoriamente comprar un animal para recibir esa bendición. Y ese animal era sacrificado, pero no, la intención de los judíos no era el sacrificio, sino la ganancia de bienes. Se enriquecían con estas ventas. Eran piadosos. Estos judíos, por mucho viajaban, pero para la comodidad no traían sus ofrendas. O sea, los viajeros que iban hasta Jerusalén no traían ofrendas, sino la compraban allí en la iglesia. Imagínate en la iglesia un mercado donde allí todos los cambistas, los vendedores de animales, exigían bueyes, ovejas, palomas, para ser sacrificados. Estos animales eran un objeto de sacrificio. ¿Sí? Entonces, imagínense el templo que se ha formado para este tipo de cosas, ventas de animales. Pero no solamente eso, sino el bullicio que había allí era tanto que nadie se podía concentrar en la adoración a Dios. La bulla opacaba o la oración no era totalmente, no llegaba hasta el Padre. Lo dice Elena White. Antes la música, ¿no? Muchos clamaban, pero la comunidad no traían sus ofrendas, reunidos por los sacerdotes. Así que en el atrio exterior habían vendedores de estos animales para sacrificios, para obtener ganancias. Recuerden, a la gente se le decía que la única forma de recibir una bendición era por medio de sacrificios de animales. Y si no hacían, no serían bendecidos, ni sus hijos ni sus tierras. Entonces, querían obtener ganancias deshonestas, hermanos, y enriquecerse. Así que revelaban los precios de los animales. Nadie quiere venirse a casa sin la bendición. Entonces, obligatoriamente tenían que comprar ese animal. La confusión era mucho en ese lugar, niños. La confusión era mucho. El mundo de pena, cuando la gente está hablando y está el predicador aquí hablando, y la gente murmurando, conversando unas a otras. ¿Le agradará esto al Señor? No. Interrumpe la adoración que Dios quiere para ti. Y la bendición que Dios desea entregarte es interrumpida no por los otros, sino por ti mismo. Porque descuidas la verdadera adoración. Cuando estés en un lugar santo, donde esté la presencia del Señor, haz silencio. Calla, observa y sé un receptor del mensaje. En silencio. Nosotros cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos con un espíritu de reverencia y paz. O nadie se acerca al Señor bailando. Nunca. Y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que pasó en el templo, señores. Anduvieron allí ciegos, sordos, muchos de sus camillas
que no tenían ni siquiera un peso en sus bolsillos, ni siquiera para comer. Y bueno, causaban mucho las palabras de los sacerdotes. ¿Qué palabras pronunciaban estos líderes, amadores de Dios? Bueno, si tú no compras uno de estos animales para ser sacrificados, no vas a tener la bendición de Dios. Qué triste, ¿no? Los mismos líderes religiosos impedían la bendición a los que se acercaban a Dios. Eso no debe pasar en nuestra congregación. Estos líderes no tenían ninguna simpatía con el resto de la humanidad. Otro tema, ¿no? La gente estaba educada por esos líderes. Tenían un concepto diferente de lo que ahora se le iba a exponer. Ahora mismo se acercó Jesús, un desconocido para el pueblo, señores y señoras. Un desconocido, un predicador elocuente. La gente estaba educada por estos líderes religiosos y tenían un concepto diferente al que Jesús venía a exponer de las escrituras y su ley. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Versículo 21. Jesús, en el sermón del monte, dijo esas palabras. Acudían muchas personas, 100 veces más de las que tenemos aquí, quizás, o un poco más. Y Jesús les invitaba estas palabras. Oíste un buen dicho a los antiguos, no matarán, pero cualquiera que mate será culpable de juicio. Jesús, ¿estás escuchando las palabras? Jesús dice, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho en el 27, en el mismo capítulo 5, decimos, oísteis que fue dicho, también lo encontramos en el 31, dice, también fue dicho, lo encontramos en el 33, además habéis oído que fue dicho. En el versículo 28 dice, oísteis que fue dicho. Y también en el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho. ¿A quién estaba hablando Jesús en ese momento? A la multitud. ¿De quién se estaba expresando Jesús cuando decía, oísteis que fue dicho? De los líderes judíos. Porque estos líderes judíos, antes de que Jesús viniera, y el pueblo estaba educado totalmente. Imagínense traer un diferente concepto de lo que ellos tenían. Era extraño para ellos. Recibir un mensaje diferente del que ya tenían conceptuados o arraigados en su corazón. A ver, Jesús, la escritura comprueba en teoría, enseñó sobre cómo se debe dar limosnas. Miren, esto me causó mucho admiración porque mientras lo leía, acompáñenme por favor para que los hermanos aquí presentes puedan leer San Mateo capítulo 6, del 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrá recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vuelves limosna o no prenda, listo. No antes tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna,
Ahora me dan un consejo. Anteriormente lo que leí, un consejo dado por los líderes religiosos. Porque ellos actuaban de esa forma. Ahora Jesús dice, mira, yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Para que sean humildes y no sean arrogantes ni orgullosos como esos líderes. Ahora Jesús expresa cómo se debe hacer. Jesús está enseñando a toda la gente que estaba allí cómo se debía hacer. Ese es un buen líder, al que él da buen ejemplo, ¿no? Dice, pero para el grupo de limosna, no tengo a la izquierda lo que hacen su derecha. Porque antes se hace limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Alguna vez se nos ha escapado el dicho de yo soy una buena persona, yo ayudo a las personas, yo voy por aquí y voy por allá? Nunca me hago mal a nadie. Pero esta es uno de nuestros conceptos personales como seres humanos, ¿cierto? Tomamos trompetas como aquellos líderes judíos. Y le digo a nuestro hermano Jeremy, que supiera que hice hoy en la tarde, entregué mercados, ayudé a tantas personas, entregué bonificación, entregué casas. Hermanos, ¿estoy tocando trompeta o me lo sigan en secreto? Estoy tocando trompeta para ser que alabado por el hombre. Y él me responde y me dice, wow, pero es una persona increíble, buena, de buen corazón. No hay nadie como tú. Te admiro, quiero ser como tú. Entonces, ahí Jesús compara el carácter orgulloso y el carácter humilde. ¿Qué carácter estás teniendo tu hermano? Jesús vino a enseñar, Jesús no vino a cambiar nada. Jesús vino a enseñar. Porque él mismo dice, yo no vengo a abolir, o sea, yo no vengo a eliminar nada de lo que los líderes judíos tenían, que era la ley y las ceremonias. Jesús tenía que dar respeto y también tenía que acatar esas leyes, pero no como las querían exponer los judíos. Entonces Jesús expone el carácter de estos judíos y también expone cómo debe ser el carácter de una persona humilde y sencilla. Y luego, Mateo 6:1, Mateo 6:5. Escuchen, hermanos, porque esto es importante para nosotros. El capítulo 6 de Mateo, el versículo 5, habla sobre la oración. Jesús va a enseñar cómo se debe orar. Jesús estaba exponiendo el carácter de estos malvados judíos, de estos líderes que exponían una apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. O sea, no eran lo que decían, porque sus actos demostraban ser lo que no decían. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Porque ellos aman el orar del día en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, que siento que ya ellos tienen su recompensa. ¿Quiénes hacían estos? Este tipo de oración. Los líderes judíos. Pero todo, ahora viene la enseñanza del maestro. ¿Qué vos buscas? Escuchar con consejos y decir, entonces, ¿quién tiene la razón y quién no? ¿Cómo tú sabes que alguien está equivocado o cuando alguien tiene la razón? Hay alguien que se llama Biblia. Entonces, la lámpara a mis pies y la palabra en mi camino. La luz disipa las tinieblas, la luz elimina el error. ¿Y cómo podemos comprobar que lo que se está diciendo es error o es verdad? Por medio de las escrituras. Que nadie te engañe, hermano, porque estas personas, este pueblo judío estaba siendo engañado por los mismos líderes. Tenían errores, sí, pero Jesús venía a enseñar o a cambiar algunas cositas
que estaban fuera del lugar. No te dejes engañar por las falsas doctrinas, hermano. La única forma de ver el error es por medio de las escrituras. Estás estudiando las escrituras para saber y comprobar si es error o es verdad. Sigamos. Pues dice en el versículo 6, del capítulo 6 de Mateo. Pero entonces le está hablando a toda la gente que está allí. Y ahora yo se lo estoy exponiendo a ustedes. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto o habitación, como le queremos llamar. Cierra la puerta y demás. Y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, que te ve en secreto, te recompensará en público. Escrito está, Dios a los humildes los coloca grandísimo, pero ¿qué hacen con las personas que se exaltan? Serán avergonzados. Mira, cuando mi orgullo es santo, me vuelvo como los de la Torre de Babel. Me hago una torre. Entre más orgulloso soy como persona, más alto crezco. Pero hermanos, escuchen esto, porque aquí lo importante no es subir, sino la caída que te vas a dar cuando veas tu condición. Es que el orgullo te eleva tanto que ves a los demás por debajo. Pero cuando caigas, va a ser muy duro la caída, va a ser muy duro el golpe. Porque Dios te salva de los humildes. Ahora dice, ¿no? Tu padre le va a recompensar en qué? En público, hermanos. La fama de Jesús estaba viralizando. Estaba poniendo mucha fama a Jesús. No por lo que decía, sino por lo que hacía. A la gente no se le ve, a la gente no se le estudia por lo que habla. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Jesús estaba dando frutos de que hablan a muchas personas. Es como decía la gente, mira, yo soy bueno, hago muchos milagros. Ayer salió un paralítico, ¿lo escuchaste? No. Jesús era una persona humilde y todo lo que hacía lo hacía en secreto. Solamente que cuando tú ves un milagro lo quieres publicar. Y era así. Jesús, cuando hacía milagros a las personas no se quedaban calladas, salían a publicarlo. Y entonces se extendía la fama de aquel maestro que venía supuestamente a dar, o mejor dicho, Jesús lo miraba como un enemigo y no como un amigo. ¿Quién ve a Jesús aquí como un enemigo? Nadie quisiera ver a Jesús como un enemigo. Jesús trajo conflictos, peleas, pero no por lo que él era, sino por lo que él hablaba. Lo que él hablaba era palabra de verdad. Y a muchos le irritaba eso. Los líderes religiosos tenían celos de Jesús por un simple hecho. Nunca fue tratado como amigo y como parte del pueblo. Jesús para ellos era un hombre que vino para causar división. Jesús vino para causar división. No. Transgresor de la ley. Recuerden cuando habían estado en una misión y los discípulos tenían hambre y arrancaron espigas el sábado, enseguida, mira, los fariseos es como aquel hermano o aquella persona que se encarga no de ayudar a otro, sino de fastidiarle la vida. Esa persona está descuidando su vida y está cuidando la vida de otros, ¿cierto? Vemos personas así en esta vida. Los fariseos son la gente
se presentaban cuando miraban algo que Jesús y los discípulos hacían mal. Nunca se presentaba o nunca alzaban la mano y decían, wow, Jesús, eres el Mesías, has hecho, haces lo correcto, me agrada, te voy a aceptar como mi maestro, no. Tantos celos de estos fariseos que se irritaban cuando Jesús hacía lo correcto. Así es las personas hoy en día. Esperemos que ninguno de nosotros que estén aquí esté en la posición de estos líderes fariseos. Pero ellos solamente estaban atentos a cualquier transgresión que se presentaba, o si no por personas, o si no por los discípulos. Jesús para ellos era un blasfemo. Lo vemos en Mateo 9:16. Ayúdame. Mateo 9:16. Pero les voy a leer, antes de leer eso, lo voy a leer un poco. Antes, el 9:1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sus discípulos llevaban un paralítico, tendido sobre una camilla. Al verlo en la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Enseguida de inmediato los fariseos allí, en sus pensamientos, ¿qué dijeron? Este es blasfemo. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados se llama Dios. Dios. Y un hombre cuyo desde nacimiento era Jesús, a Jesús lo miraba como un hombre normal. A Jesús no lo miraba como el Hijo de Dios. Y al decir un hombre que perdona pecados a otro hombre, esto es blasfemia. ¿Dónde consideramos estos actos hoy en día? ¿Dónde lo estamos viendo? En la Iglesia Católica vemos a un padre y a un cura que se colocan en un recinto a esperar la llegada de otro hombre, y ese hombre confiesa todos los pecados, le confiesa todos los pecados a otro hombre que también es pecador como él. Jesús no comisionó a nadie aquí para perdonar pecados. Juan 1:9 dice: si confesáis vuestros pecados, él, hablando en plural o singular, plural, singular, perdón, singular. Él es fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Jesús no, Jesús no dejó en tarea a ningún ser humano para perdonar pecados. Por eso los judíos anteriormente, cuando escuchaban a un hombre, y en este caso escucharon a Jesús decir: ten ánimo, levántate, tus pecados te son perdonados. Enseguida en la mente de los fariseos decía: este es blasfemo. ¿Por qué? Jesús dijo, Jesús conociendo sus pensamientos dijo: ¿por qué estáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pareciera que Jesús fue un causador de conflicto, ¿cierto? Porque estaba peleando o estaba discutiendo, por así decirlo, con los líderes del pueblo. Pero al venir alguien diferente, a imponer algo diferente, ya entonces entramos a un conflicto de líderes. Líderes. En Mateo 34:35, ayúdame, Ramiro. Mateo capítulo 10, acompáñenme los que tengan Biblia, por favor. Mateo 10, versículo 34 y 35. ¿Qué dice?
¿Qué dice en el 34? Ayúdenme, vamos a leerlo todo. No penséis que he venido ¿qué? Para traer pan a la tierra. No he venido para traer pan, sino espada. Con estas palabras parece que Jesús fuera un agente conflictivo, de conflictos, ¿cierto? De no querer la paz para nadie. Parece que estas palabras que nos dicen anteriormente, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Vamos al versículo 35, dice, porque he venido a ver en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Aquí que los enemigos, el 36, aquí que los enemigos del hombre serán porque serán. El 27, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Gracias, Ramiro. En el versículo 34, cuando nos dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. La gente estaba esperando un rey que trajera paz o no. Claro que sí, pero ahora Jesús parece que se contradijera y era bueno, la verdad. Yo les voy a indicar todas esas expectativas que ustedes tienen de mí. Porque yo no vengo a traer paz a la tierra, yo vengo a traer espada. ¿Y qué significa espada? ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La espada significa la palabra de Dios. Jesús no vino a traer paz. Jesús no vino a dar mensaje de paz. Jesús vino a dar, o mejor dicho, Jesús vino a mostrar la verdad por medio de su palabra. ¿Y cuál era su palabra? El mismo. El mismo era la espada. Esto es una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos, los corazones. Esta palabra es tan eficaz que penetra lo que acabo de decir, los corazones. Ahora seguimos en Mateo 12:38. Vamos a encontrar otra escena. Estos pueblos líderes no querían aceptar a Jesús, así que de una y otra forma tenían que acercar con él. 12:38. 12:38 de Mateo. 12:38. Dice, entonces, acompáñenme en la lectura, niños, y aquellos que no tengan una tribuna. Dice, entonces respondieron de la doctrina y los fariseos diciendo, la generación, maestro, ¿a quién se le estaba hablando? A Jesús. Los fariseos le dijeron a Jesús, maestro, deseamos ver de ti una señal. Una señal. ¿Quién recuerda esta escena en uno de los yo habla acerca de la tentación, ¿no? Satanás ayer, mientras tentaba a Jesús, Satanás quería que Jesús demostrara una señal por medio de un milagro y satisfacerse personalmente a él. Satanás demanda señal de Jesús. Ahora estos fariseos dicen, maestro, deseamos ver una señal. ¿Recuerdan Timoteo?
cuando no quería creer en la resurrección de Jesús. ¿Qué le dijo? No, si uno ve, yo compré. Eso no es algo bueno a nosotros hoy en día. Muchas personas, hasta no ver, no creer. A la gente se le está diciendo que Jesús viene pronto. Y la gente en respuesta dice, si yo no lo creo, no lo creo. Díganme ustedes, cuando venga Jesús lo van a creer, ya será demasiado tarde. Será demasiado tarde, hermanos. Ah, fuera. Exactamente. En el tiempo no querían creer que venía un diluvio. Hasta que vino el diluvio y los arrastró todos. Solamente 8 personas se salvaron. Esas 8 personas aceptaron por fe. No dijeron, no, hasta que yo no vea el diluvio, no entro al arca. ¿Qué sucedió primero? La puerta donde cerró o cuando vino la tormenta. ¿Qué acción sucedió primero? Se cerró primero la puerta. Se va a cerrar la gracia antes de que venga el conflicto. Una gente dice, igual que los fariseos, Señor, yo quiero verte, pero hasta que yo no vea una señal, no voy a creer. Y los fariseos querían tentar a Jesús. Los fariseos querían tentar a Jesús. Los fariseos querían tentar a Jesús. Sí, querían tentar a Jesús. Para que Jesús mostrara, por lo menos, un milagro de su Padre. Hermano, Jesús fue el predicador más influyente de la historia de este mundo. Y comparó los corazones de las personas como semilla. Hoy no necesitamos ver para creer, sino necesitamos ¿qué? Creer para ver. Ojo, escuchen eso. No necesitamos ¿qué? Ver para creer, sino creer para ver. Ese es el resultado de todo ser humano que debería tener en su corazón. Ahora Jesús compara a las personas como semillas. Vamos a ver Mateo 13 y esto se titula El Sembrador. 3:1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. El 2 dice, se le acercó mucha gente, así que él entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. El 3, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, un sembrador salió a sembrar. El 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Y el sembrador siguió girando. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y pronto brotó la planta, pero no tenía mucha profundidad, niños. Pero cuando salió el sol, se quemó la planta. Y como no tenía raíz, se secó. El 7 dice, parte cayó entre espinos, semillas que vieron entre bastantes espinos. Crecieron y luego se ahogaron. Pero parte cayó en tierra fértil, buena tierra. Dio fruto el 100, al 40 y al 30 por mí. El que tiene oído, oiga. Ahorita número 2. Esta semilla es el mensaje. Es el mensaje de enseñar para todos. Eso es un mensaje de esperanza a la gente. Pero como ya estaban educados en sus pensamientos, Jesús tenía que cambiar algo en sus pensamientos. Y era el modo en que los líderes judíos lo habían educado. Pero ahora Jesús vino a colocar su semilla en cada corazón de ustedes, individualmente, las visitas y los hermanos en esta obra.
Jesús está hablando todos los días a su corazón, así como le habló a la gente, pero no vino para cambiar nada. Jesús vino a poner la verdad. La palabra en un momento está cayendo al corazón. Tu corazón eres tú, ¿qué tierra eres tú? La del camino, la de espinos, la de rocas o la de tierra fértil. Escuchen, cada uno de nosotros desea ser la tierra que quiere ser. Y eso depende de ti, hermano. ¿Qué tierra quieres ser hoy? La tierra donde las aves cayeron, la basura cayó en el corazón, luego el Satanás la arrebató. Pero cuando escuchas la palabra también, la aceptación y el afán de las cosas, el trabajo, que mira para acá, mira para allá, me voy para acá, me voy para acá. Todas estas cosas son afanes que eliminan por completo. Y Satanás hace eso. Satanás no viene para dejarte. Satanás viene para robarte el mensaje que Dios que Dios te está dando hoy. Hermanos, pensemos, Señor, hoy cuando lleguemos a nuestras casas, digamos, Señor, ayúdame a ser tierra fértil. Que el mensaje yo lo acepte y crezca y dé fruto al 101. El Señor quiere lo bueno para ti. El Señor quiere que seas tierra fértil y una tierra de piedras, de espinos o la del camino. Hoy quiere el Señor entregarte lo mejor de sí. Y quiere comenzar contigo en tu corazón. Y quien desea hoy que el Señor cambie tu corazón a una tierra dura, de una tierra dura a una tierra fértil, yo te pido que te pongas de ti. Si deseas que Jesús cambie tu corazón y lo que tan fértil para que el mensaje entre y dé mucho fruto. Yo te pido si entras en tu corazón y quieres que el Señor cambie tu corazón, ponte de ti para hablar con él. Amén, verán. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Luis, también. Harlan, Dios te bendiga. Brandon, Dios te bendiga, campeón. Dios bendiga los corazones que hoy se están levantando para decidir ser tierra fértil y no ser tierra dura.